A continuación, su programa radial, Cristo a tu puerta, conducido por el hermano Amílcar Varela. He aquí, yo estoy a la puerta y llamo. Apocalipsis 3:20. Comenzamos. Buenas tardes, muy buenas noches, muy buenos días. Dios bendiga la vida de cada uno de ustedes, muy apreciables y estimados radio escuchas, y a cada uno de ustedes, amigos y hermanos que nos miran a través de las redes sociales. Muy bienvenidos a este su espacio de su programa Cristo a tu puerta. Una vez más, junto con ustedes, quisiera permitirnos poder tener un espacio de tiempo, aproximadamente de unos 55 minutos a partir de este momento, para poder compartir con ustedes la palabra del Señor. En esta oportunidad vamos a transmitir su programa Cristo a tu puerta, y por cierto que el formato de este programa Cristo a tu puerta es un tanto diferente, no distantemente desigual con nuestro otro programa de actualidad, pero ciertas diferencias marcadamente hacen que este espacio tenga que ver más con el contexto bíblico y nuestra formación en la vida cristiana. Cada uno de ustedes, una vez más, muy bienvenidos. Estamos transmitiendo en vivo desde cabina de Radio Jerusalén 105.3, desde su propia cabina en las instalaciones de la iglesia Asamblea de Dios Buenas Nuevas de Salvación en Perquín, departamento de Morazán. Para aquellos que nos sintonizan en el exterior, nuestro departamento está ubicado exactamente, o nuestro municipio, al 214 kilómetros al nororiente de la capital salvadoreña. Muy bien. Dicho estas palabras, quiero reiterar mis agradecimientos, contar con su sintonía, esperando que Dios sea el que nos revele la palabra que esta noche vamos a compartir con ustedes. Quisiera invitarle para que en los próximos 3-4 minutos disfrutemos de una pauta musical que a continuación vamos a escuchar, y al volver vamos a leer, por supuesto, la palabra del Señor. No olvidando, por cierto, a todos nuestros hermanos que este día recibieron las aguas del bautismo, 11 hermanos de nuestra congregación que este día estuvieron pasando las aguas del bautismo. Quiero desde este estrado felicitarles, por supuesto, por este gran paso de fe que este día tomaron, y justamente el día de mañana, domingo, no se les olvide, es nuestra gran ceremonia de recepción como nuevos miembros de la iglesia local. Les esperamos mañana, y a cada uno de ustedes, hermanos de la iglesia y amigos, todos los que quieran
acompañarnos y estar con nosotros celebrando nuestro gran culto extraordinario de la semana a partir de las 9 en punto de la mañana, justamente mañana domingo. Y decirles que nuestro culto, nuestro servicio dominical también es transmitido totalmente en vivo a través de Radio Jerusalén y a través de la página oficial de la iglesia. Agradecemos una vez más su sintonía, su recepción. Vamos a una pausa musical. No me cambie, enseguida estoy de nuevo con ustedes. Cristiano, adelante la fe, dentro al mundo. Cristiano, la lucha aún no ha terminado. Cristiano, adelante, soldado de Cristo. Ya falta poco, ganamos la batalla. Cristiano, desde el polvo de tierra enemiga es anticristo, y con tu arma palabra hecha espada atraviesas la roca de duros corazones. Vente de agua, sé que estás cansado, sí que estás golpeado, pero no derrotado. Sigue luchando hasta terminar, hasta que en el cielo aparezca. Cristiano, mi hermano, sacúdete el polvo de tierra enemiga que es anticristo, y con tu arma palabra hecha espada atraviesas la roca de duros corazones. Estás cansado, sí que estás golpeado, pero no derrotado. Hasta terminar, hasta que en el cielo aparezca el Rey. Cristiano, adelante la fe, vence al mundo. Cristiano, la lucha aún no ha terminado. Cristiano, adelante, soldado de Cristo. Ya falta poco, ganamos la batalla. Sometimes hallelujah
A continuación me voy a permitir leer la palabra del Señor. Si usted toma a bien abrir su Biblia, de lo contrario puede leer en la pantalla, muy seguramente le va a aparecer este pasaje, pero además puede perfectamente solamente escuchar con atención. Es un solo versículo del cual vamos a considerar, a desprender, por supuesto, lo que en el contexto nos está queriendo decir acerca de los tiempos o de los días finales. El apóstol Pablo, escribiéndole a Timoteo, dice él, segunda de Timoteo capítulo 3 versículo 1, también debes de saber esto, que en los postreros días vendrán tiempos peligrosos. Un texto corto, por supuesto, para darnos a conocer el preámbulo o ser el preámbulo de lo que más inmediatamente y a continuación describe el apóstol Pablo en esta epístola, lo que él percibe o se le da por revelación divina. Recuerde usted que la escritura es una revelación directamente del Espíritu Santo. Por una sencilla razón, Dios es el que conoce el pasado, el presente y el futuro. Por cierto que el pasado y el presente es bastante no tan difícil de cotejar. Hay formas, hay maneras de cómo explorar el pasado, y justamente una de las herramientas más efectivas, no por ser la más tradicional o la más clásica, vamos a decir que es la más veraz, por supuesto, pero por lo menos podemos tener la opción de considerar y de cotejar algunas verdades. Y esta herramienta es justamente la herramienta de la historia. La historia nos describe hechos, sucesos, pasajes, acontecimientos, personajes y decisiones que en el pasado antiguo como en el pasado reciente y aún en la actualidad se están llevando o se han tomado como una de las premisas fundamentales para el desarrollo de la humanidad, o por lo menos explorar esa evolución constante que a través del tiempo se nos ha permitido tener lo que actualmente dispone la sociedad y el mundo como los insumos necesarios para llevar adelante el futuro. Por cierto, que hablando del futuro es justamente uno de los problemas más difíciles de resolver. Puede considerarse el futuro como un enigma, como un misterio, como algo desconocido, que tenemos la certeza que está frente a nosotros, que es inevitablemente un suceso, un hecho, un acontecimiento que va a llegar, que hará presencia en la vida del ser humano y en la vida de la sociedad, con la diferencia fundamental, y aquí estriba justamente el gran problema acerca del futuro, porque el problema fundamental del futuro es que, debo de decirlo y usted estará totalmente de acuerdo conmigo, es que el futuro es desconocido. Hablar del futuro
es hablar de cosas inciertas, no en el sentido de lo que va a suceder, porque en el medio de todos estos fenómenos futuristas, que entre comillas, repito una vez más, es un misterio, un enigma, están los pronósticos, por supuesto. Está toda suerte de proyecciones hacia adelante, en donde se prevé, de acuerdo a lo que está frente a nosotros o alrededor de nosotros, que pueden desencadenarse sucesos que serán posiblemente efectivos, es decir, de acuerdo a las circunstancias, de acuerdo al desarrollo, y en este caso hablo del desarrollo mismo de la sociedad, hablo del desarrollo de la ciencia, hablo del desarrollo de la tecnología, hablo del el desarrollo de toda suerte de infraestructuras que nos permiten proyectarnos hacia lo que sobrevendrá en un mañana bastante previsible, por lo menos hablando en términos materiales, porque un constante en el ser humano siempre es proyectarse hacia el desarrollo, hacia las mejoras, hacia el confort, hacia el bienestar, hacia el crecimiento. Digo, en todas las áreas de la vida. Esto posiblemente sea la ambición más grande desde que se tienen registros de la conducta y la mano interventora del hombre sobre la humanidad, y es que siempre está proyectándose hacia el futuro. De hecho, ahora una de las herramientas que son indispensables en la vida es la proyección, o los objetivos, llamémosle los propósitos, el alcance y las metas que se prevén poder alcanzar en un futuro de mediano o de largo plazo. Pero en todo caso, el futuro siempre es y será incierto por una serie de situaciones, por una serie de razones, y es que el futuro no nos pertenece al control del ser humano. Decía hace un momento, si nosotros podemos echar un vistazo hacia atrás y podemos revisar todos aquellos actos, todas aquellas decisiones que el ser humano ha podido tomar a través de la historia, posiblemente reparemos que hubiese sido posible que las circunstancias de la vida y del desarrollo humano pudieran haberse enrumbado en formas diferentes, en maneras distintas, para bien o para mal, por supuesto, porque esto solamente la evolución de las cosas pudieran darnos una certeza de lo que posiblemente pudiera haber pasado, pero a juzgar por los errores cometidos en el pasado, y si podemos hacer concienzudamente una revisión retrospectiva de aquellos vacíos, aquellos espacios que pudieron haber sido rellenados con maneras diferentes de hacer posible que las cosas fueran aún mejores de los que se consideran todavía en la actualidad, posiblemente ahora mismo estaríamos disfrutando de condiciones diferentes, pero esto es un incierto, por supuesto. Porque hablar de lo que se pudo hacer o de lo que no se pudo hacer, hablar acerca de las decisiones que se pudieron tomar o no se pudieron tomar, esto es ciertamente circunstancial, porque solo en el momento determinado de la historia y dadas las
condiciones diferentes del momento, las coyunturas, en todos los aspectos de la vida del ser humano, posiblemente las cosas pudieron haber sido diferentes. Digo una vez más, para bien o para mal. Esto es, por supuesto, hacia atrás. Y algo que no se puede remediar, por supuesto. Las cosas hechas, hechas están. Las decisiones tomadas, tomadas están. Pero eso no significa que previendo el futuro y de acuerdo a las experiencias vividas podamos nosotros también atinar el mañana. Y cuando digo atinar es prever que aquellos errores del pasado seamos lo suficientemente inteligentes como para poder ilustrar nuestra mente de no poder cometer los mismos errores. Dijo alguien, de los errores se aprenden, y ciertamente de los errores tenemos que aprender. Más sin embargo, hay personas y hay sociedades que no aprenden de los errores. Y muchas veces se vive empecinado en querer llevar adelante proyectos de desarrollo, proyectos de vida que en el pasado han sido totalmente un fracaso. Y esto sucede por una razón, y la razón es que el ser humano es obstinado, es bastante orgulloso y cuesta reconocer nuestros errores al momento de hacer una evaluación de aquellas cosas que otros consideran posiblemente pudieron haber sido hechas de una manera mejor o diferente. Pero por supuesto para eso hay que ser bastante sinceros, muy condescendientes con nosotros mismos y con las demás personas. Digo, para no cometer los mismos errores. Ahora, mis estimados, hablando acerca del futuro, el futuro no está en nuestras manos. El futuro se nos escapa del control humano. El futuro se escapa del control de aquellos poderosos que quisieran tener el dominio total y absoluto de esta humanidad. Y aquí voy entrando en otro ámbito de evaluación, de consideración, porque hay personas y hay grupos de personas que perfectamente saben lo que quieren. Y cuando saben lo que quieren, se proyectan hacia ese futuro. Un futuro que, por cierto, y por su misma naturaleza es desconocida, es incierta, pero se apunta a lograr ciertos propósitos, ciertas metas, de acuerdo a las herramientas y a las circunstancias y las coyunturas que se están manejando, como los hilos que se tejen alrededor de un andamiaje perfectamente construido para poder lograr objetivos. Ahora, la Biblia nos dice, hablando acerca del futuro, porque recuerde usted que el futuro le pertenece a Dios y solamente a Dios. Él es el que tiene el destino de todas las cosas. Él es el dueño del destino aún de nuestras vidas. Él es el dueño del futuro que no controla el ser humano. Claro, el ser humano, con todo su vanagloria, su orgullo, quisiera tener el control del planeta. Y para eso, por supuesto, ha desarrollado una ciencia muy avanzada para poder lograr lo que en otras ocasiones hemos venido diciendo. Querer tener el control, poder tener el control social.
el control mental, el control de una nación, el control de una sociedad y el control de un individuo que, muy a pesar de su razón, de su inteligencia y de sus capacidades, sucumbe ante toda suerte de engaños, que sucumbe frente muchas veces a la ignorancia, que sucumbe muchas veces a lo que inevitablemente tenga que suceder por la desidia de las personas que no quieren prestar oído, que no quieren abrir su boca, que no quieren tener un momento de razonamiento efectivo y poder muchas veces decidir por nosotros mismos y que no sea otras personas que decidan por nosotros. Porque tenemos que decir y reconocer, el ser humano es muy maleable, es muy dado a poder ser inducido, claro, por intereses, por ignorancia, por falta de valores, por falta de instrucción, por falta de razonamiento o por lo que sea. Pero al final de cuentas nos damos cuenta, nos enteramos que el ser humano es muy maleable y que fácilmente sucumbe, primero, frente a sus propios intereses personales. Por su naturaleza caída, sucumbe ante la avaricia, sucumbe frente al orgullo, sucumbe frente a la vanagloria humana, que es absolutamente nada, sucumbe frente a la temporalidad de un mundo que le ofrece riqueza, fama y poder, sin darse cuenta que al final del día el hombre termina despojado de toda su gloria humana, porque sencillamente el hombre también es temporal sobre de esta tierra. Digo algo más, el hombre sucumbe frente a la avaricia de la riqueza, del dinero y del poder económico, de las posesiones materiales. Y si no, dígame y explíqueme usted, por ejemplo, ¿por qué personas, por qué funcionarios, por qué gobiernos, por qué gobernantes muy bien intencionados, que tienen un organigrama y tienen un buen programa de gobierno, por ejemplo, y que tienen muy buenas disposiciones y que quieren trabajar de buena fe, de repente los vemos que caen y sucumben frente a la tentación del poder, y como dijo alguien allá afuera, se elevan, se le suben los humos de las mieles del poder a la cabeza. Dijo alguien, no son mieles, son hieles del poder, porque al final de cuentas termina en una profunda tristeza, en una frustración, en donde las personas terminan culpando a todo mundo de las desavenencias, de las desgracias, de las injusticias, de la corrupción que hay en el mundo entero, porque me permito decir con toda propiedad, el mundo entero ha sucumbido y está sucumbiendo aceleradamente en una debacle que va a terminar en su autodestrucción. Y Pablo advierte, en los postreros días vendrán tiempos peligrosos. Pero es que el peligro muchas veces lo entendemos, muchas veces siempre o casi siempre desde el punto de vista de la seguridad física de la vida de las personas.
Es que el peligro no solamente está frente a quien acecha la integridad de la vida o de la seguridad física de una persona. Es que el peligro no solamente significa ser objeto del despojo de un delincuente que quiere tomar de la propiedad suya y de lo que no le corresponde, algo que a todas luces es ajeno y por supuesto es un delito. Es que muchas veces creemos que el peligro solamente está cuando se hace presente una desgracia natural, por ejemplo. Cuando las fuerzas de la naturaleza, indistintamente del lugar o de la naturaleza que sea, hablamos de un terremoto, un tornado, un huracán, un ciclón, un tsunami, una inundación o cualquier otro tipo de fenómeno natural, creemos que este es un peligro solamente. Pero es que usted debe de saber que los peligros no solamente son aquellos peligros de la naturaleza, o solamente peligros son aquellos de quienes quieren despojar de la propiedad ajena o de los que atentan contra la seguridad física de las personas. Es que el peligro está en todas partes. Hay corrientes de peligros, hay acechanzas peligrosas. Hay ciertamente todo un andamiaje de peligros que acechan a la humanidad. ¿Acaso no se considera ahora que el hambre es un peligro que acecha a buena parte de la población de la tierra? Sí. El hambre es un peligro. El hambre es un peligro porque atenta contra la seguridad alimentaria de las personas. Y de hecho me permito decir, ahora mismo que usted está escuchando esta disertación, posiblemente habrán personas que estén padeciendo hambre. Quizás no aquí, en otra latitud de la Tierra, del planeta. Pero se da cuenta, por ejemplo, de acuerdo a las estadísticas mundiales, que una buena porción o una buena parte de la población continental, especialmente en el continente africano, está literalmente las personas muriendo de hambre. Y para no irnos tan lejos, nuestra Latinoamérica tiene muchas regiones, muchas comunidades que están literalmente padeciendo de hambre, que les hace falta un pedazo de pan, que les hace falta un plato de comida. Muy posiblemente que esta noche no han tenido el suficiente o lo necesario para tener una cena o disfrutar de un platillo, quizás de un almuerzo, o quizás de un desayuno, o quizás de una familia numerosa en donde no tengan suficientemente los recursos para poder alimentarse adecuadamente cada uno de sus miembros. El hecho que usted esté satisfecho y no tenga hambre porque satisfizo sus necesidades alimentarias no significa que otros no estén padeciendo las necesidades. Y si hay algo que el cristiano y usted, mi estimado amigo, tenemos naturalmente por qué darle gracias a Dios, es justamente por el pan de este día y por el día de mañana, que seguramente Dios proveerá a su mesa y tendrá lo necesario para satisfacer su necesidad alimentaria. Es que el peligro no solamente está frente a las acechanzas de las amenazas nucleares o militares, de aquellos conflictos regionales o continentales de países y naciones que constante y cotidianamente se están amenazando, diariamente se están
diciendo que se van a matar, que se van a invadir, que se van a defender, que harán uso de su arsenal militar con tal de defender sus intereses nacionales, entre comillas, sus intereses soberanos, sus intereses territoriales o de la naturaleza que sea. Lo cierto es que hay peligro en el mundo. Hay peligro, ciertamente hay peligro en el mundo. Pero si usted considera que esta lista es tan corta, me permito decirle, esta lista es indeterminada y es tan larga como su imaginación sea posible describir todas las calamidades de peligros y de acechanzas que tiene la humanidad. En los postreros días vendrán tiempos peligrosos. El peligro acecha la integridad de la sociedad. Las sociedades se están despedazando, las sociedades se están desintegrando. Y una de las razones por las cuales la sociedad se está desintegrando es por esas oleadas masivas, innumerables, incontables, del fenómeno de la migración y el fenómeno de la inmigración, por ejemplo. Hay sociedades que literalmente están diezmadas. Y si no, pregúntele usted lo que está sucediendo en muchos países, donde literalmente los países están quedando sin mano de obra, por lo menos de mano de obra calificada. Los recursos humanos inteligentes, como las personas capacitadas o diestras o muy bien formadas académicamente para desempeñar o técnicamente para desempeñar algún tipo de trabajo en algún área de la sociedad, de la industria o del comercio o de lo que sea, escasea la mano de obra calificada. Escasea lo que ahora se conoce como recursos inteligentes, personas cualificadas en alguna área de las ciencias, porque la sociedad necesita total y necesariamente todos estos recursos. El campo está abandonado o semi abandonado. Dijo alguien, ya no hay campesinos que trabajen la tierra. Tierra hay, pero son tierras ociosas. Porque no hay quien trabaje la tierra. Todos quieren estar en Norteamérica, todos quieren estar en Europa Occidental. Como dijo alguien exageradamente, todos quieren estar en la luna, todos quieren ir a Marte. Y quieren abandonar la tierra. Y quieren olvidarse que este planeta es el que tiene todas las condiciones y los recursos necesarios para que nosotros podamos explotar cada uno de estos recursos y no correr riesgos y peligros de los que ahora mismo están acechando a la humanidad entera. Pero hay peligros todavía más crueles y más terribles. Son aquellos peligros subjetivos, invisibles, no los vemos, no los miramos. Como es el ocio, por ejemplo, la desidia, el desinterés. Como es ese peligro de la pérdida total o parcial de muchos valores que intrínsecamente hacen grande al ser humano. Lo hacen grande en el sentido de su capacidad, de su racionalidad, de su inteligencia, de su motricidad, de sus destrezas, de sus habilidades motoras para poder desarrollar todos aquellos recursos con que la humanidad necesita para desarrollarse. Ya alguien dijo una vez más, ahora todo lo queremos rápido, light, todo lo queremos fácil. Fíjese, por ejemplo, cuando se nos ilustra, por ejemplo,
la historia exitosa de una industria, de una empresa muy bien formada, con grandes recursos y que ha podido evolucionar a través de la historia y se ha sabido posicionar en el mercado. Y tiene muchos recursos, por supuesto, y se ha expandido y tiene sucursales y tiene muchas cosas, muchos activos, mucho dinero, muchas proyecciones. Estas empresas, estas industrias no nacieron ayer. Muchas de ellas vienen de 50, 60, 75 y hasta 100 años hacia atrás. Toda una historia de evolución, de trabajo constante, de sacrificio, de trabajo, para poder llegar al lugar donde ahora posicionados están. Pero ¿qué del ser humano ahora? Todo lo quiere rápido. Los jóvenes lo quieren y no lo quieren para ahora ni para mañana, lo quieren ya. Y por eso cuando nos venden humo, cuando le venden idilios, paraísos, abandonan su familia, abandonan su tierra, abandonan su ciudad, abandonan su casa, abandonan su iglesia, abandonan su ministerio y dejan absolutamente todo y se van. Porque creen que Egipto les va a resolver sus problemas. Los tiempos peligrosos o los días de peligro muchas veces no lo sabemos identificar. El peligro acecha aún debajo de nuestras puertas de las casas. El peligro acecha la familia. Porque si estadísticamente se puede revisar algo que ahora se vuelve una discusión, es que las familias, muchas de estas están desintegradas o se están desintegrando. Otros la pudieran etiquetar bajo otros conceptos, como decir, por ejemplo, familias difusas, familias desintegradas o familias que están en decadencia. ¿Producto y resultado de qué? De la pérdida del respeto, por supuesto, del valor y de lo que otrora se consideraba uno de los baluartes más fuerte de la sociedad, como era la familia. Pero el peligro acecha a muchos otros sectores de la población. El peligro acecha la integridad moral de las personas. Y esto sucede cuando el ser humano le da cabida a formas de pensamiento, a ideologías, a filosofías, a formas de pensar muy extrañas. Hay fenómenos ahorita en el mundo que se han venido extendiendo durante los últimos 10, 15 años atrás, como una epidemia, como una plaga, como un cáncer que ha venido carcomiendo o ha venido literalmente cercenando la moral, la conciencia, el libre pensamiento, la voluntad, la inteligencia, la razón y no me canso de decir el sano juicio. Ya se está perdiendo o se ha perdido en muchos de los casos. Las personas no pueden razonar por sí mismos. Muchos se han convertido en autómatas y literalmente en cajas de resonancia de discursos extraños y ajenos, porque las personas ya no quieren pensar por sí mismas. Les ha entrado un espíritu de conformismo, de ocio, en donde parece ya no interesa más que el simple hecho de vivir el día a día.
Hay corrientes filosóficas, corrientes humanistas muy peligrosas, mis estimados. Y yo tengo que denunciarlo desde este micrófono, porque muchas veces no tenemos la entereza de poder denunciar lo que se ha venido arropando como una amenaza que literalmente está minando, está haciendo mella incluso la misma fe de la iglesia cristiana. Fenómenos ahora como en los Estados Unidos, como el wokismo, por ejemplo. Fenómenos como aquellas maltrechas y diabólicas ideologías de género, de igualdad de género o de lenguaje inclusivo, en donde se ha desnaturalizado o se quiere desnaturalizar completamente los idiomas en el mundo, y especialmente el idioma castellano, considerado así como uno de los idiomas más maravillosos que existen en el planeta. Pero todas estas corrientes ideológicas, nacidas y surgidas literalmente desde el infierno, que han trastocado el buen juicio de las personas y especialmente de los jóvenes, en donde han perdido en muchos países incluso la identidad. Ya no saben qué son. Son hombres, son mujeres, son medios hombres o medias mujeres. En donde no se atisba a reconocer qué clase de pensamiento o de línea o de pensamiento se tiene, abrigando toda una serie de ideologías totalmente torcidas desde todo punto de vista. Ahora la iglesia también, mis estimados, la iglesia está sufriendo los estragos de estos peligros. Y estos peligros se han enquistado aún incluso dentro de las corrientes cristianas evangélicas. No estoy hablando de la religión cristiana, porque esa es otra cosa. La iglesia cristiana no debe de considerarse así como una religión. Porque digo por enésima vez, la religión es absolutamente nada y simplemente representa un estorbo para que el hombre pueda disfrutar y tener una relación y un vínculo de comunión personal entre Dios y usted. Porque este es otro de los peligros. La religión literalmente se ha convertido en un estorbo. Sus liturgias, sus ceremoniales, sus doctrinas y mandamientos de hombres han ofuscado el verdadero mandamiento bíblico y de la palabra. Y muchos hacen caso omiso a la voz de Dios y del Espíritu Santo, pero muy bien le dan cabida a todo este tipo de razonamientos y de doctrinas humanas, que seguramente, puedo decirlo con toda propiedad, está atiborrada de errores, de hierros, de tantas situaciones que si usted las cree, me permito decirlo, usted se va a frustrar más temprano que tarde. Ahora los peligros que la iglesia también está sufriendo son peligros de los cuales usted debe de manifestar sus ojos muy bien abiertos para no caer en la trampa del enemigo, para no caer en la trampa del diablo y de Satanás, que quiere entenebrecer el pensamiento del Hijo de Dios. Hay peligro, ciertamente. Sí, la iglesia está literalmente siendo acechada por los peligros. Hay peligros muy evidentes, pero que solo se dan cuenta aquellos que tienen la revelación de Dios y que leen la palabra
y que tienen el mínimo juicio y el razonamiento sano para poder discernir entre el bien y el mal, entre lo que es verdadero y lo que es falso. Hay peligros de la iglesia cristiana. La herejía es un peligro. La apostasía es otro de los peligros. Y uno de los peligros más efectivos que ahora mismo el enemigo está utilizando como una herramienta que le está resultando beneficios y réditos extraordinarios, aunque no debiera usar esta palabra, pero es la verdad, es la blasfemia. Frente a estas tres grandes amenazas, frente a estos tres grandes peligros, la iglesia debe de abrir sus ojos y abrir sus oídos y mirar hacia el cielo y mirar hacia arriba y pedir los dones del Espíritu Santo para no caer en el ardid, en el engaño que el diablo y todas sus potestades está diseminando por el mundo, el planeta entero. La herejía, la blasfemia y la apostasía. Pero esto no termina aquí, mis estimados. Hay peligros aún dentro de nosotros mismos. La Biblia dice que no debemos poner nuestra confianza ni aún ni en nuestras propias fuerzas. La Biblia dice, fíate de Jehová de todo tu corazón y no te apoyes en tu propia prudencia. Fíate de Jehová. Esto significa que el creyente debe de tener convicciones, debe de tener fe, debe de tener profundamente enraizadas o arraigadas mucha convicción de lo que ha creído. Y eso que usted ha creído debe de también mantenerlo, pero no solamente mantenerlo, tiene que compartirlo y algo más, tiene que defenderlo. Porque frente a estos peligros no podemos estar callados. Frente a estas corrientes perniciosas que están acabando el mundo, debemos alzar nuestra voz. Debemos abrir nuestra boca. Debemos denunciar públicamente y con la autoridad de Dios todas estas situaciones que están opacando muchas veces la fe del pueblo de Dios. Ahora, estos no son todos los peligros. Los gobiernos son susceptibles de ser minados por las acechanzas también. Y sobre el particular quisiera tener suficiente tiempo para poder desplayar un tanto más acerca de esta consideración. Pero en una próxima emisión vamos a tocar este aspecto fundamentalmente alrededor del peligro de los peligros y las amenazas que significan todas esas corrientes de poder político y económico que están o se han apoderado ya, porque esto ha sucedido de muchas naciones del mundo. Hay aspectos que increíblemente quizá usted no los comparta, pero el enemigo ha sido lo suficientemente sagaz para poner sus ministros y sus ministerios diabólicos entre los gobiernos y entre los gobernantes del mundo. Si no, explíquese usted toda suerte de medidas, de leyes que se han aprobado y se siguen aprobando en contra de la naturaleza misma
del hombre. Si no, explíquese usted toda suerte de medidas y leyes que se han venido aprobando en los últimos años en contra de la familia. Si no, explíquese usted toda suerte de fenómenos que se han venido dictando alrededor de la integridad física, moral, cívica de las personas. Si no, explíquese usted toda la suerte de fenómenos y leyes que se han venido desarrollando, dictando y aprobando aún en contra de la misma estabilidad emocional del ser humano. Ya no se diga los peligros que acecha la iglesia, porque la iglesia comienza a ser perseguida por su fe. Ahora se nos etiqueta en muchos de los casos como intolerantes, como xenófobos, por no compartir lo que el diablo le ha metido en la cabeza a muchas personas. ¿Y qué es lo que le ha metido? Que Dios está en contra de usted, que esta palabra, que esta Biblia está en contra de la naturaleza humana. Yo debo de decirle con todo respeto y con toda la propiedad y autoridad de la palabra, Dios no está en contra de usted. Dios está a favor de usted. La Biblia no está en contra de usted, la Biblia está a favor de usted. Porque si hay algo que usted debe de saber es que Dios dice, yo no quiero la muerte del que muere. Yo no quiero la muerte del que muere, yo quiero que usted viva, dice Dios. Pero para que usted viva, usted debe de entender que Dios ha establecido normas, que Dios ha establecido mandamientos, que Dios ha establecido directrices por las cuales la humanidad deba de conducirse, que contrariamente es todo lo que el hombre está haciendo, pero no a favor de la humanidad, sino en desmérito de una humanidad decadente, decrépita, que cada día sucumbe frente a la avaricia, frente al orgullo, frente a la vanidad y frente a tantas cosas y enfermedades espirituales de las cuales Dios quiere salvarle y sanar su alma. Dios bendiga su vida. Debo de agradecer, por supuesto, su fina atención por lo que me ha permitido esta noche. Me suscribo de usted muy atentamente. Dios le bendiga. Será hasta la próxima. That we're feeling now outside these walls, and just let it ring. Oh, let thy spirit overflow.